Sean bienvenidos a este video que es la introducción a las líneas de transmisión. Somos el grupo número 1 conformado por Flores Condori Eric y Flores Durán Samuel Josué. Los sistemas de comunicaciones alámbricos e inalámbricos. Un sistema de comunicaciones se define por su capacidad para transmitir y o recibir información, con características que determinan el tipo, cantidad, frecuencia, velocidad, fidelidad, distancia, costo y cobertura. Los elementos fundamentales de un sistema de comunicaciones, primeramente iniciamos por la fuente que genera el mensaje. El mensaje puede generarse a partir de diversas fuentes, como un teléfono fijo en casa, una cámara de televisión que transmite un evento en vivo. Ahora pasando con lo que es el transmisor. El bloque transmisor puede incluir modulación, codificación, multiplexaje, conversión de frecuencia y amplificación. Existen dos opciones de canales de transmisión, el alámbrico y el inalámbrico. Los canales alámbricos incluyen líneas bifilares de cobre, cables coaxiales, guías de ondas o fibra óptica que son visibles. Permiten enlazar un punto fuente con un único punto destino, requiriendo cables adicionales para múltiples destinos como la distribución de la TV por cable. Ahora la señal se distorsiona a medida que avanza, ya sea por pérdidas de calor en los conductores, por el método alámbrico, o por absorción o dispersión de energía en la atmósfera, por el método inalámbrico. Para llegar al punto de destino del mensaje, primero pasa por lo que es el receptor, que restaura la información original mediante amplificación, conversión de frecuencia, de multiplexaje, de codificación y de modulación. El punto de destino puede ser desde un auricular de un teléfono a la pantalla de un televisor o de un teléfono igual o cualquier otro dispositivo que esté adaptado al tipo de señal recibida. Es importante destacar que en las infraestructuras de comunicaciones modernas, una señal puede viajar a través de múltiples tipos de equipos y tecnologías, tanto alámbricas como inalámbricas. Ahora pasemos a los tipos de líneas, que tendríamos lo que sería el par de hilos o línea bifilar, placas paralelas, microcinta o microlínea, cable coaxial, fibra óptica, guía de onda circular. Unas tienen un solo conductor cerrado, que son las guías de ondas. Otras poseen dos conductores, que sería la línea bifilar, placas paralelas, microcinta y el cable coaxial. Algunas tienen tres conductores, como ser la triplaca, y otras no cuentan con ningún conductor, sino solamente material dieléctrico, como es la fibra óptica. Todas estas configuraciones o líneas de transmisión, guías de ondas, son sinónimos, pero tradicionalmente se denomina línea a las de dos conductores y guías de ondas a las de un solo conductor. Ahora pasemos con lo que sería el principio básico de la propagación de luz en la fibra óptica. La propagación de la información en las fibras ópticas también se realiza por medio de repetidas reflexiones a lo largo de la línea. Como esta carece de conductores, pero la diferencia entre la permitividad del dieléctrico 1 y el dieléctrico 2 produce el fenómeno de reflexión sucesiva en la zona perimetral que separa ambos materiales, impidiéndose de esta manera la fuga de energía por radiación. Ahora pasemos con lo que es la evolución, frecuencias y aplicaciones. La comunicación ha recorrido un largo camino durante milenios, ya que el humano eh, siempre ha tenido esa necesidad de comunicarse con los demás porque es un ser sociable, y para llegar a transmitir esa información en un inicio lo hacíamos de forma muy limitada, como era gritos, señales de humo, señales de luz, como ser las antorchas, movimientos y demás. Incluso a principios del siglo XIX los mensajes podían tardar semanas o meses en llegar a su destino, y con un alto riesgo de pérdida o de volverse obsoletos. ¿Por qué?
porque normalmente este era el servicio de correos, de cartas, a través de, no importaba la distancia, ¿no? Pero podía llegar a tardar días, semanas, meses y a veces esa información, como les digo, ya se volvía obsoleta, ya no servía. Y con eso pasamos a la invención del telégrafo en la década de 1830, que marcó un antes y un después, ya permitiendo la comunicación casi instantánea a grandes distancias y sentando las bases de las telecomunicaciones modernas. Aunque inicialmente los telégrafos transoceánicos eran lentos, el desarrollo de la ingeniería permitió el tendido de cableado submarino a mediados del siglo XIX. A finales ya del siglo XIX, la invención del teléfono dio un nuevo impulso a la comunicación alámbrica, llevando a la necesidad de construir cables telefónicos más eficientes, y estos llegaban a ser de tipo coaxial. Ahora, la Segunda Guerra Mundial en los años 40 aceleró también significativamente la investigación de las microondas, impulsando el desarrollo de dispositivos de comunicación de banda ancha y largo alcance, como ser el radar. A partir de los años 60, el uso de los satélites de comunicaciones se fortaleció tanto que estos, como las estaciones terrenas, apoyaron en tramos de guías de ondas para la interconexión y formación de haces de radiación. Paralelamente, la fabricación masiva de chips y circuitos integrados impulsó el desarrollo de las líneas de transmisión con conductores planos paralelos, como ser la triplaca, microcinta, que son bastante apreciados por su tamaño muy compacto, ligereza y facilidad de fabricación. Continuando tenemos diagrama de líneas de transmisión. ¿Qué es una línea de transmisión? Es un medio físico o sistema diseñado para transportar señales eléctricas o electromagnéticas de un punto a otro con la menor pérdida de distorsión posible. Estas sirven para enviar información, ya sea de voz, dato o video, o energía de radiofrecuencia, ya sea por cable, la comunicación alámbrica o por aire mediante antena, que es la comunicación inalámbrica. En la comunicación alámbrica tenemos lo que son el par de hilos, cable coaxial, guía de ondas y la fibra óptica. Y en la comunicación inalámbrica tenemos los que son los dipolos, arreglos lineales, antenas de corneta, platos parabólicos y rayos láser. Aquí tenemos algunos ejemplos de la comunicación alámbrica, que es el par de hilos, cable coaxial y la fibra óptica, y algunos ejemplos para la comunicación inalámbrica, que son el plato parabólico, rayo láser y los dipolos. Los sistemas de microondas, ya sean terrestres y satelitales, en los que la transmisión y recepción se efectúan a frecuencias en las que la longitud de onda es de unos cuantos milímetros o centímetros, el rango de frecuencia en el que se emplean ha sido subdividido en bandas designadas por letras. En años recientes, se decidió rebautizar a cada una de estas bandas en un estricto orden alfabético, pero por familiaridad aún se sigue utilizando operativa y comercialmente esta nomenclatura vieja. Tenemos que la frecuencia de la 1 a la 2 GHz, que son utilizados por GPS, telefonía satelital, radares de largo alcance, antes era conocido como L y ahora es D. Luego de 2 a 4 GHz, que son utilizados por radares meteorológicos, comunicaciones satelitales, que antes era conocido como S, y ahora respectivamente son la E y la F. Luego tenemos de 4 a 8 GHz, que son utilizados por TV satelital profesional, enlaces de punto a punto, que antes eran conocidos como C y ahora son conocidos como G y H. Luego tenemos de 8 a 12 GHz, que son los radares militares y radares marinos, antes conocidos como X y ahora como I y J. Tenemos luego de 12 a 18 GHz, que son la TV satelital doméstica y Internet satelital, antes conocido como KU y ahora como J. Los de 18 a 27 GHz son radares de corto alcance y experimentación, que antes eran conocidos como K y ahora como J y K.
Y por último, los de 26 a 40 GHz, que es el Internet satelital de alta velocidad y radares avanzados, que antes conocidos como Ka y ahora son conocidos como K. Siguiendo tenemos el modo TEM y el análisis de líneas por voltaje y corriente. ¿Qué es el modo TEM? Es una forma de propagación de una onda electromagnética en el campo eléctrico, campo magnético. Están ambos perpendiculares a la dirección en la que viaja la señal y también son perpendiculares entre sí. Esto pasa en líneas de transmisión como el cable coaxial y el par de hilos y permite que la señal viaje sin una frecuencia mínima obligatoria y una velocidad que depende solo del material eléctrico en la que rodea. Al tener una distribución transversal de los campos eléctricos y magnéticos, se nos hace más fácil calcular los parámetros circuitales de la línea o cable por unión y así poder evadir las ecuaciones de Maxwell y obtener soluciones aplicando teorías de circuitos, pero satisfaciendo las ecuaciones que vemos aquí. Siguiendo tenemos el modo dominante, los modos superiores y el análisis por campos electromagnéticos. El modo dominante es el modo de propagación de señales más fácil o con menor pérdida en una guía de onda o línea de transmisión. Es el modo que aparece primero cuando empiezas a enviar energía por la guía, en el que tiene la frecuencia de corte más baja. Luego tenemos el modo superior. Son los otros modos de propagación que aparecen cuando la frecuencia de operación aumenta más allá de la frecuencia de corte del modo dominante. Estos modos tienen frecuencia de corte más alta y producen patrones de campo más complejos dentro de la guía o línea. Pueden causar interferencias o distorsiones en la señal, por eso a veces se evita. Ahora tenemos el análisis de complejo electromagnético. Es el método para estudiar cómo se propagan las energías dentro de guía, de onda o línea de transmisión, analizando los campos eléctricos E y los campos magnéticos H. Se resuelven las ecuaciones de Maxwell aplicando las condiciones de frontera de la guía y así determinan los modos de propagación posible, modo dominante o modo superior. Y este análisis es crucial para diseñar dispositivos que controlen bien la señal, evitando pérdida y distorsión. Como vemos aquí, tenemos 6 tipos de ecuaciones y estas las vamos a ir viendo más a profundidad mientras más transcurra el capítulo. Gracias.